Buenos días para todos. Mi nombre es Manuela Muñoz Gómez. Soy residente de segundo año de la Pontificia Universidad Javeriana de Cali y el día de hoy vamos a hablar sobre alergia ocular. El contenido de la charla, entonces, trataremos las generalidades, la clasificación, la epidemiología, los factores de riesgo y protectores, la fisiopatología, el examen físico con el interrogatorio y los diferentes tipos de alergias oculares con su respectiva definición, clínica, diagnóstico, tratamiento y finalmente hablaremos de las complicaciones. Entonces, la conjuntivitis alérgica es una enfermedad inflamatoria de la conjuntiva que va a estar asociada a una reacción alérgica tipo 1, acompañado por síntomas oculares que los síntomas pueden ser subjetivos y objetivos, y a menudo pueden afectar la visión y comprometer la calidad de vida de los pacientes. Cuando esta no se trata adecuadamente, puede generar una disminución en la agudeza visual que generalmente se va a deber a las complicaciones corneales. Esta es una patología que muchas veces es autodiagnosticada, mal diagnosticada o no diagnosticada, y la mayoría de los pacientes al momento de la consulta ya se han automedicado. Es importante tener en cuenta que en pacientes con patologías severas se va a requerir un manejo interdisciplinario en conjunto con alergología, inmunología, dermatología y por supuesto oftalmología. Y los síntomas más prevalentes serán el prurito, la visión borrosa, y cuando se vuelve crónica va a primar el dolor y la fotofobia por la alteración de la integridad de la córnea. En cuanto a la clasificación, vamos a tener primero la conjuntivitis alérgica sin cambios proliferativos, que a su vez se va a dividir en la conjuntivitis alérgica estacional o perenne, según el periodo de aparición de los síntomas. Y luego vamos a tener la queratoconjuntivitis atópica, que se va a acompañar de la dermatitis atópica, la queratoconjuntivitis vernal, que va a tener cambios proliferativos, y la conjuntivitis papilar gigante, que es inducida por irritación de un cuerpo extraño. Y es importante mencionar que esta última no es mediada por reacciones de hipersensibilidad, por lo tanto, en algunos textos no es considerada dentro de las alergias oculares. Entonces, las conjuntivitis alérgicas también se clasifican en reacciones mediadas por IgE, donde está la conjuntivitis alérgica estacional y la perenne, reacciones combinadas mediadas y no mediadas por IgE, donde vamos a tener la queratoconjuntivitis vernal y la atópica, y reacciones no mediadas por IgE, donde están incluidas la conjuntivitis papilar gigante y la dermatoconjuntivitis de contacto. Las mediadas por IgE pueden ser intermitentes cuando estas duran menos de 4 días por semana y menos de 4 semanas consecutivas, o persistentes cuando duran más de 4 semanas consecutivas. Y a su vez pueden ser leves, moderadas o severas, dependiendo de qué tanta molestia le generen al paciente, sobre todo con los signos y los síntomas. Además, también si estas tienen como compromiso sobre la agudeza visual, si intervienen en las actividades del colegio o el trabajo y si generan dificultad en las actividades cotidianas. En cuanto a la epidemiología, la prevalencia de la conjuntivitis alérgica a nivel mundial viene en aumento y puede presentar variaciones entre el 6 al 40%. Y estas variaciones reflejan la naturaleza altamente heterogénea de estas enfermedades, la ubicación geográfica, las diferencias entre las etnias, los diferentes tipos de alergenos y los factores de riesgo ambientales. A nivel mundial, se estima que el 6 al 40% de la población se ve afectada por una enfermedad alérgica y los síntomas oculares se van a presentar en el 30 al 71% de estos pacientes. Tienen una edad promedio de presentación a los 20 años, pero pues más adelante hablaremos de la presentación en cada una de estas patologías. En Estados Unidos, las enfermedades alérgicas van a afectar al 20 al 40% de la población, donde el 50% de estos pacientes van a presentar síntomas oculares, siendo similar en Europa, Japón y Australia. En Europa va a haber un compromiso de más o menos el 20% de la población y estas son patologías que tienen alto impacto en la calidad de vida y en el aspecto económico. Y además se pueden asociar con otras enfermedades alérgicas, presentándose en el 75% de los pacientes con rinitis alérgica y en el 10 al 20% de los pacientes con asma alérgica.
Entonces acá podemos evidenciar la prevalencia de la conjuntivitis alérgica del 19,2% en Pakistán, 28,6% en Kuwait, 39% en Ghana, 40% en Estados Unidos, 45,4% para la conjuntivitis estacional en un estudio realizado en Japón en el 2017 y prevalencias elevadas de la queratoconjuntivitis vernal fueron evidenciadas en Etiopía con un 11%, Nigeria con 18% y prevalencias mucho más bajas en países europeos debido a que esta patología se presenta con mayor frecuencia en climas cálidos y secos. En cuanto a los factores de riesgo, entonces la ubicación latitudinal baja cerca de la línea del Ecuador, por ejemplo, en países como Argentina, Bolivia, Paraguay, Chile, Perú o Portugal, Italia, Alemania y Austria. También tenemos temperaturas medias anuales altas, humedad exterior anual baja, cocinar con leña, la exposición al polvo y también la exposición a material particulado PM10. Otro factor de riesgo es la contaminación del aire y acá se encuentra el gas de óxido de nitrógeno que se encuentra en el gas natural, el dióxido de sulfuro que se encuentra en el petróleo y combustibles sólidos y el ozono, y todos estos pues son bien reconocidos como importantes contaminantes asociados a las alergias. Y estos agentes pues no solo van a dañar la superficie de la mucosa promoviendo la penetración de alergenos, sino que también van a inducir inflamación neutrofílica y van a promover la inducción de citoquinas TH2 y TH17. En cuanto a los factores protectores, se ha demostrado que la disminución de la prevalencia de rinoconjuntivitis alérgica, eczema y sibilancias se encuentra asociada a la ingesta de calorías provenientes de cereales y arroz y de proteínas provenientes de cereales, nueces, almidón y verduras. Adicionalmente, el aceite de pescado disminuye la síntesis de citoquinas proinflamatorias y también el pescado fresco y congelado y el aceite de oliva. Vamos a entrar ya a hablar un poco de la fisiopatología. Entonces, para iniciar, hablaremos de los diferentes tipos de reacciones de hipersensibilidad. Entonces, tenemos la reacción de hipersensibilidad inmediata tipo 1 o anafiláctica, y esta es cuando se producen anticuerpos contra el IgE, anticuerpos tipo IgE contra los antígenos ambientales. Los mecanismos de daño que se producen en el cuerpo son la liberación de gránulos de eosinófilos, basófilos y mastocitos. Por lo tanto, esta es la reacción principal en la que nos vamos a enfocar el día de hoy, puesto que es la que participa en alergias como la rinitis alérgica, el asma y la conjuntivitis alérgica. Está la reacción tipo 2 mediada por citoquinas, no, perdón, mediada por anticuerpos o citotóxica. En esta va a haber una liberación de anticuerpos tipo IgG e IgM contra los antígenos de superficie celular o de la matriz extracelular. Y estos anticuerpos entonces van a una célula o tejido específico y los mecanismos de lesión van a ser la opsonización y la fagocitosis de las células con el reclutamiento y la activación de leucocitos. Y esto nos va a llevar a una mediación del complemento y a la alteración de las funciones celulares. Esta reacción se da principalmente en la enfermedad de Graves, en anemia hemolítica y otro tipo de patologías. Tenemos también la reacción tipo 3 o mediada por inmunocomplejos. Aquí van a haber unos inmunocomplejos circulantes formados por antígenos y anticuerpos IgG e IgM, y los anticuerpos se unen entre ellos generando un reclutamiento y activación de leucocitos. Y finalmente tenemos la tipo 4 o mediada por linfocitos T. Hay linfocitos TCD4 que van a generar una hipersensibilidad retardada y CD8 que generan una citólisis mediada por linfocitos. Y estas, las que causan el daño, van a ser las células. Los linfocitos TCD4 pueden mediar desde una infección hasta una enfermedad autoinmune, o puede haber una activación de los linfocitos TCD8 y generar muerte celular y daño del tejido. Y esta reacción se puede presentar de forma retardada hasta 12 horas luego del estímulo y es frecuente encontrarla en las dermatitis de contacto, entonces esta también la veremos en algunas patologías que mencionaremos el día de hoy. Bueno, entonces la superficie ocular es inmunológicamente activa porque está en contacto constante con el ambiente y es diferente a la porción interna del ojo que va a ser inmunoprivilegiada. La conjuntivitis alérgica va a ser la inflamación de la porción anterior del ojo por el contacto de la superficie ocular con los alergenos en una persona con alergia a ese alergeno específico.
Entonces es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por IgE, donde la IgE va a desempeñar un papel clave en la patogénesis de las enfermedades alérgicas, principalmente en la activación de mastocitos y basófilos y en la presentación de antígenos. Luego de la primera exposición a un alergeno, el cuerpo va a formar una IgE específica para ese alergeno, al cual se van a unir los mastocitos y esperan la activación que se da cuando se entra nuevamente en contacto con ese alergeno. Y con exposiciones repetidas, el mastocito va a preferir quedarse unido a la IgE y la respuesta a futuras exposiciones se va a dar de manera mucho más rápida. Entonces, en el análisis de raspados conjuntivales se han revelado dos fases de la respuesta alérgica y estas fases han sido similares a la fase temprana y la tardía en la respuesta cutánea, nasales y pulmonares a los alergenos. La fase temprana o respuesta inmediata a los alergenos va a tener un pico más o menos a los 5 minutos y va a durar aproximadamente 40 minutos. Y esta fase está mediada principalmente por los mastocitos que están presentes en altas concentraciones en el epitelio conjuntival y aumentan aún más en pacientes con conjuntivitis alérgica. Los mastocitos se activan cuando los alergenos entonces se unen a la IgE específica del alergeno en la superficie celular, principalmente en el endotelio de las células vasculares, las fibras neuronales, células inmunes y el epitelio conjuntival. Y van a liberar mediadores químicos por exocitosis, siendo la histamina el principal mediador de la respuesta temprana, que se va a unir a los receptores H1, que son los que median las reacciones alérgicas, y el otro receptor principal va a ser el H4, que hace quimiotaxis de mastocitos y eosinófilos. Además, entonces, cuando los mastocitos se activan por una reacción alérgica, también va a haber liberación de leucotrienos y prostaglandinas formados a partir del ácido araquidónico en la vía de la ciclooxigenasa y de la lipoxigenasa. Y estos aumentan la respuesta alérgica estimulando la vasodilatación, entonces hacen hiperemia conjuntival, la vasopermeabilidad generando quemosis y la producción de moco, prurito y epíforo. Generalmente entonces hay niveles elevados de histamina en las lágrimas de los pacientes con conjuntivitis alérgica estacional. Y ahora pasaremos a la fase tardía, donde va a mantener los síntomas. Entonces, esta se da por el daño de la barrera epitelial, generando afluencia de otras células inflamatorias que van a ser atraídas por las citoquinas y las quimioquinas liberadas por los mastocitos en la fase inmediata. Los eosinófilos, basófilos y neutrófilos van a aparecer más o menos 6 a 10 horas después de la exposición al alergeno y estos van a ser seguidos por linfocitos y monocitos. Los eosinófilos entonces van a producir y liberar leucotrieno C4, peroxidasa eosinofílica, proteína catiónica eosinofílica e histamina en la lágrima. Y la actividad de estas células va a generar una inflamación continua, llevando a una activación de células dendríticas que van a generar maduración. Y esta maduración va a hacer que las células presentadoras de antígeno activen los linfocitos CD4-TH2 que van a alterar las funciones estrechas de las células epiteliales y van a promover una mayor exposición a los alergenos. Estos linfocitos CD4-TH2 junto con los mastocitos van a ser las principales células inmunitarias implicadas en las respuestas inflamatorias alérgicas, tanto aguda, pero principalmente en la crónica. Y en la queratoconjuntivitis vernal en niños y en la atópica en adultos se evidencia un estado de activación persistente de mastocitos, eosinófilos y linfocitos que van a promover el desarrollo folicular y la fibrosis. Entonces, normalmente la respuesta TH2 ayuda a eliminar parásitos extracelulares y helmintos del organismo. La interleuquina 4 activa las células B que crean y liberan la IgE, que activa los mastocitos para que liberen histamina, las prostaglandinas y los leucotrienos, que generan la vasodilatación, la producción de moco, el prurito y el broncoespasmo, y esto ayuda a eliminar los parásitos y activan los eosinófilos que también atacan los parásitos. Y este es el mismo efecto que es muy eficiente contra los parásitos, pero esto es lo mismo que ocurre en la alergia, solo que de una forma patológica. Y la erradicación del mintos parece aumentar las enfermedades alérgicas y atópicas debido a que ya no se activa la respuesta inmunitaria para atacar los parásitos, sino que se activa para atacar alergenos benignos o previamente inocuos. Y esto lleva entonces a un aumento de la autoinmunidad. Y además también se ha sugerido que los parásitos excretan sustancias inmunomoduladoras y sin estos pues somos más propensos a la autoinmunidad.
En cuanto a la historia clínica, entonces, pues esta debe incluir el inicio, la duración y los factores desencadenantes, exacerbantes y aliviadores de los síntomas. También evidenciar si es el primer episodio o ha tenido episodios previos, evaluando si hay relación con los cambios de clima o el patrón estacional. Se deben incluir los síntomas y los signos que acompañan el cuadro clínico, preguntar por antecedentes personales y familiares de atopia, como asma, rinitis, dermatitis atópica, y se deben evaluar los tratamientos actuales o anteriores con la dosis, frecuencia de aplicación, incluida también cuánto tiempo lo ha usado y si tiene alguna alergia a algún medicamento. Se debe preguntar sobre productos de higiene personal o cosméticos nuevos, también si hay mascotas que hayan llegado recientemente al hogar o mudanzas, proyectos de remodelación u otras exposiciones dentro del hogar, e indagar si el paciente ha tenido contacto reciente con alguien con conjuntivitis o síntomas similares para descartar un posible origen infeccioso. Y toda esta información pues nos ayudará a enfocar el cuadro, pudiendo proporcionar un diagnóstico y un tratamiento adecuados para el paciente. En cuanto a las características clínicas y los síntomas objetivos, el compromiso ocular pues suele ser bilateral y recordemos que puede ser asimétrico. Tenemos el prurito, que es el principal síntoma, aunque algunos pacientes pueden no referir prurito y en vez de este presentar una sensación de cuerpo extraño o una combinación de ambos, y esto es debido a la presencia de papilas conjuntivales que van a entrar en contacto con la córnea durante el parpadeo. Y podemos encontrar también secreción ocular serosa o mucosa, y la naturaleza de la secreción difiere de la secreción purulenta asociada con la conjuntivitis bacteriana y las secreciones viscosas y serosas que se encuentran en la conjuntivitis viral. Las quejas de dolor significativo o visión borrosa que no esté relacionada con epífora nos deben hacer sospechar otro tipo de patologías. En cuanto a los síntomas objetivos, es importante hacer una evaluación organizada y exhaustiva de múltiples estructuras oculares. Iniciaremos evaluando entonces la conjuntiva tarsal. En esta se evalúa la hiperemia, que hace referencia a los vasos conjuntivales dilatados, siendo este el hallazgo clínico más frecuente. Y le vamos a clasificar en ausente, leve, moderado, severo, dependiendo de la densidad vascular y de la cantidad de vasos comprometidos, como podemos ver acá en esta imagen. Entonces acá vemos una hiperemia de la conjuntiva tarsal superior y es clasificada como moderada. Luego seguimos entonces con la quemosis, que se produce por insuficiencia circulatoria de los vasos conjuntivales palpebrales y también de los vasos linfáticos. Y esta igual se clasifica en ausente, leve, moderado o severo, dependiendo de la extensión del edema, y se puede acompañar también de una opacidad en la conjuntiva. Entonces acá vemos una quemosis de la conjuntiva tarsal superior también moderada, porque vemos que hay un edema leve difuso. Continuamos evaluando si hay presencia de papilas o folículos, siendo muy importante la diferenciación entre ambas. Entonces, el folículo va a ser el acúmulo puntiforme de células de tejido linfoide con una apariencia granular y son como granos de arroz rodeados por vasos marginales superficiales y aparecen en la conjuntiva tarsal y fornix como respuesta a agresiones subagudas o crónicas, ante infecciones, reacciones alérgicas o irritativas. Y recordemos que estas no van a aparecer en menores de 6 meses porque el sistema inmunológico todavía no está completamente desarrollado. Y estos entonces se van a clasificar de acuerdo al número de folículos presentes. Por otro lado, entonces tenemos las papilas, que son una prominencia lisa en forma de cúpula y se van a originar a partir de la proliferación epitelial en respuesta a la inflamación, y en la que el propio epitelio va a ser hipertrófico y van a poseer una red vascular presente desde el centro de la prominencia que forma como un penacho, y cada papila se va a encontrar rodeada por una zona donde la conjuntiva se fija al tarso subyacente mediante un tabique fibroso formando una pequeña depresión epitelial, y estas usualmente se ubican en la conjuntiva tarsal, sobre todo en la superior, y estas se van a clasificar depende del tamaño. Entonces, acá en la imagen vemos una reacción papilar leve. A ver, yo pongo esta cosa. Acá en la imagen superior vemos una reacción papilar leve en la conjuntiva tarsal superior con unos vasos en penacho que le dan como un aspecto aterciopelado. Y en la de abajo vemos una reacción papilar moderada. Y acá en esta otra foto del lado vemos una reacción folicular en la conjuntiva tarsal inferior. Entonces tenemos también
que las papilas de 1 milímetro o más de diámetro van a ser llamadas papilas gigantes y estos son tejidos proliferativos fibrosos que se encuentran típicamente en la queratoconjuntivitis vernal y en la papilar gigante. Y se observa una gran cantidad de células inflamatorias como linfocitos, mastocitos y eosinófilos debajo del epitelio. Y estas las vamos a clasificar dependiendo de la extensión de tejido que comprometan y a su elevación. Acá en la imagen vemos entonces unas papilas gigantes severas porque son elevadas y comprometen más de la mitad de la conjuntiva tarsal superior. Seguimos evaluando la conjuntiva vulvar, donde podemos encontrar hiperemia, siendo esta ausente, leve, moderada o severa, dependiendo de la cantidad de vasos comprometidos, y la quemosis, que se clasifica igual de acuerdo al área de la conjuntiva comprometida, como la cantidad comprometida. Entonces acá en la foto vemos una hiperemia severa por la dilatación de todos los vasos y en esta otra imagen una quemosis severa por compromiso de toda la conjuntiva. En el limbo vamos a evaluar si hay quemosis o presencia de puntos de Horner-Trantas, que son infiltrados con fluentes gelatinosos de color gris amarillento en el limbo y van a estar formados por mastocitos, eosinófilos necróticos y neutrófilos. El edema limbal se va a evaluar según el rango de edema color rosa salmón observado en el lado escleral del limbo y lo clasificamos dependiendo de la circunferencia comprometida. Y los puntos los clasificamos dependiendo del número de puntos encontrados. Entonces, acá en la primera imagen vamos a ver una quemosis limbal moderada con compromiso de 1/3 a 2/3. Y en la segunda imagen vamos a ver 5 puntos de Horner-Trantas, entonces sería clasificado como moderado. Finalmente evaluamos la córnea, donde se clasificará en ausente, eh, en leve cuando el defecto encontrado es una queratitis punteada superficial, moderado cuando la queratitis punteada superficial es acompañada de detritos filamentarios y severos con la presencia de erosiones corneales o úlceras en escudo. El epitelio degenerado y la mucina se van a depositar en la superficie de la córnea y se pueden observar como una placa corneal cuando persiste el trastorno del epitelio corneal. Y debido a que la afectación puede persistir incluso después de que se alivie la inflamación, la presencia o ausencia de placa corneal pues no se incluyó en la evaluación de esta clasificación. Entonces acá en esta primera foto tenemos una queratitis punteada superficial. En esta de acá arriba vemos unas papilas gigantes debajo del párpado superior con un defecto epitelial en la córnea, justo debajo de la papila. Acá vemos el mismo defecto bajo la lámpara de hendidura y acá en el último el mismo defecto pero ya con una ulceración progresiva del estroma. Vamos a iniciar entonces con la blefaroconjuntivitis alérgica de contacto. Esta es un ejemplo clásico de una reacción de hipersensibilidad retardada tipo 4 que se va a producir a través de la interacción de antígenos con las células T seguidos de la liberación de citoquinas. Acá los alergenos de bajo peso molecular se van a combinar con proteínas del huésped para formar alergenos finales que son capaces de ejercer una respuesta inmunitaria. Algunos de los alergenos conocidos para esta patología incluyen la hiedra venenosa, el roble venenoso, neomicina, níquel, látex, colirios con preservantes, cosméticos, entre otros. En la fase de sensibilización primaria hay un proceso a través del cual las células T de memoria van a derivar de las células T residentes del tejido ocular, mientras que la siguiente fase incluye la interacción entre células de memoria y los alergenos. Y de manera similar a la queratoconjuntivitis atópica, la alergia de contacto compromete la conjuntiva, la córnea y los párpados. En la clínica podemos encontrar prurito, reacción folicular, hiperemia, quemosis, edema de los párpados con engrosamiento, también induración, agrietamiento, descamación e incluso cicatrización en etapas posteriores a la enfermedad. Y el compromiso corneal puede presentarse en forma de queratitis puntiforme, queratitis pseudodendrítica o también con infiltrados estromales grisáceos. Podemos también encontrar una dermatitis tóxica no alérgica por sustancias irritantes y el individuo se sensibiliza con la primera exposición y va a sufrir una reacción inmunológica en las exposiciones sucesivas, tratándose entonces de una reacción retardada. El tratamiento principal de esta patología va a ser eliminar la sustancia desencadenante, usar esteroides en ungüento de baja potencia o tacrolimus en ungüento cuando no hay mejoría con los esteroides,
también compresas frías y antihistamínicos orales. Vamos a continuar con la conjuntivitis alérgica aguda. Entonces, la atopia es una predisposición genética a sufrir reacciones de hipersensibilidad por exposición a antígenos ambientales concretos y esta se puede manifestar como asma, rinitis, conjuntivitis o eczema. Este es un trastorno frecuente causado por una reacción conjuntival aguda frente a un alérgeno ambiental, normalmente el polen y la caspa de los animales. Se suele observar en niños pequeños que han estado jugando al aire libre y en países donde hay estaciones en épocas de primavera y verano. Los síntomas se pueden desarrollar rápidamente, es decir, en tan solo 30 minutos, y una vez que termina la exposición al alergeno, los síntomas usualmente remiten en un periodo de 24 horas. Entonces, pues la forma aguda de la conjuntivitis alérgica se caracteriza por periodos intensos de prurito, hiperemia, epífora, quemosis y edema palpebral. Como ya mencionamos, es autolimitada, no suele requerir tratamiento y la quemosis resuelve en pocas horas cuando revierte la hiperpermeabilidad vascular aguda y se pueden aplicar paños fríos y lubricantes oculares. Acá en esta foto de arriba vemos una quemosis leve y en la de abajo una quemosis severa. Tenemos la conjuntivitis alérgica estacional o también conocida como fiebre del heno y la conjuntivitis alérgica perenne, que se consideran las afecciones oculares alérgicas más prevalentes en Estados Unidos, causando aproximadamente el 95% de los casos de alergias oculares. Esta se observa en ambos sexos y también en todos los grupos de edad. La estacionaria es una enfermedad aguda bilateral, generalmente causada por alérgenos externos como el polen, y por lo tanto aparecen solo en ciertos periodos del año que pueden variar con las estaciones y el clima, y va a ser más frecuente en la primavera y el verano, cuando el polen y los árboles van a liberarlos al aire. Por otro lado, la perenne puede ocurrir durante todo el año con la exposición a alérgenos que son un poco más comunes, como el pelo de animales, los ácaros y plumas, y el compromiso corneal va a ser poco frecuente. Este también es bilateral, usualmente es crónico, con periodos de exacerbación y remisión, y el potencial de secuelas es mínimo y local. La diferencia entre ambas es principalmente la periodicidad de presentación. Ambas se asocian con rinitis, ojo seco y disfunción de glándulas de Maybow. En cuanto a los factores predisponentes, entonces los alérgenos del ambiente como el polen, el césped, la contaminación, la exposición pre y postnatal al cigarrillo y la exposición a perros, gatos y animales de granjas. En cuanto a los signos y síntomas, ambas pueden ser leves, moderadas o severas dependiendo de la intensidad de los síntomas y el compromiso que tengan en la calidad de vida. Podemos observar hiperpigmentación periorbitaria, que serían las ojeras alérgicas, la inyección conjuntival, reacción papilar leve, quemosis, secreción acuosa. En algunos casos puede haber una secreción mucosa, pero es más bien leve. El prurito ocular es un síntoma destacado, por lo que su ausencia nos debe hacer pensar de otro tipo de patologías, y los pacientes pueden referir también una visión borrosa y ardor, y pues la hiperemia también es como un síntoma universal. El edema palpebral va a ser común, los síntomas suelen ser bilaterales, pero recordemos que pueden ser asimétricos. Los pacientes pueden referir una leve formación de costras al despertar, pero la secreción es característicamente acuosa y no purulenta. Pueden referir una fotofobia leve. El dolor ocular no es característico de la conjuntivitis y cuando es de intensidad moderada o severa nos debe hacer pensar en trastornos más graves como un glaucoma de ángulo cerrado, una escleritis o una epiescleritis. Y estos pacientes con conjuntivitis alérgica suelen tener síntomas también nasales concomitantes. El diagnóstico de esta patología es clínica, eh, como evaluando todos los signos y síntomas que mencioné previamente, y el tratamiento debe estar dirigido a evitar los alergenos, aliviar los síntomas y prevenir complicaciones. Se debe anticipar la exposición a los alergenos, como los picos estacionales de polen, y esto puede inhibir la inflamación incluso antes de que se vuelva crónica, y de esta manera evitar secuelas como el ojo seco o el desarrollo de una queratoconjuntivitis atópica. Vamos a continuar con la queratoconjuntivitis vernal. Esta es una patología crónica, bilateral y recidivante que va a afectar principalmente a varones jóvenes iniciando a los 5 años,
con un pico entre los 11 y los 13 años, y la actividad va decreciendo y más o menos el 95% de los casos van a remitir antes de los 20 años, aunque el resto pues pueden sufrir de una queratoconjuntivitis atópica. Esta también es más frecuente en climas cálidos y países con estaciones. La vamos a ver igual en primavera y en verano. Tiene una tasa de compromiso hombre-mujer de 3,2 a 1 y se va a asociar con patologías atópicas, principalmente el asma y la rinitis. Voy a hacer un poquito de énfasis en la fisiopatología de esta enfermedad. Además de lo que mencioné previamente, en esta patología se encuentran grandes cantidades de mastocitos que tienen proteasas neutras como la triptasa y la quimasa, también los eosinófilos y los basófilos en el epitelio, y esto indica que hay una reacción de hipersensibilidad tardía. También se van a evidenciar neurotransmisores, integrinas, receptores TOL tipo 2 y factores de crecimiento fibroblástico que van a promover la producción de colágeno, la formación de papilas y los infiltrados inflamatorios. Además, expresan ICAM-1, que es una glicoproteína de adhesión intracelular, y esta va a jugar un papel importante en la inflamación, la respuesta inmune, y además la peroxidasa de los eosinófilos va a generar una disrupción de las células de adhesión en el epitelio corneal. Acá van a intervenir también mecanismos inmunitarios mediados tanto por IgE como de tipo celular, y también hay respuesta a estímulos no específicos como el viento, el polvo y la luz solar. Entonces, en las pruebas cutáneas o las pruebas de anticuerpos IgE séricos alergenos, usualmente estas suelen ser negativas. Tanto los hallazgos clínicos como histológicos respaldan el papel concomitante de la TH2 y del IgE en la patogénesis. Encontramos también la interleuquina 17, que está vinculada con este tipo de enfermedad, y sus niveles séricos nos pueden servir como un marcador en la gravedad de la patología. Encontramos también un alto porcentaje de positividad de anticuerpos antinucleares y antecedentes familiares de trastornos autoinmunes en estos pacientes, lo que sugiere un fuerte vínculo entre esta patología y otros trastornos autoinmunes, incluidos la atopia, y esto se evidencia por la presencia de una incidencia estacional, el aumento del número de eosinófilos y mastocitos en la conjuntiva, los altos niveles de IgE en suero y lágrimas, el aumento de los niveles de mediadores derivados de los mastocitos y los eosinófilos, donde se encuentran también la histamina y la triptasa en las lágrimas, y la respuesta terapéutica a los estabilizadores de mastocitos. Entonces, en la presentación clínica se han descrito patrones estacionales típicos, así como formas perennes en pacientes afectados por la queratoconjuntivitis vernal. Acá tenemos igual la presencia de prurito, hipertrofia de papilas, que es fundamental para el diagnóstico, y estas van a aparecer sobre todo en la conjuntiva tarsal superior, y su presencia nos permite diferenciarlo de otras entidades como la conjuntivitis estacional y la perenne. La fotofobia, la secreción mucosa, la epífora, la quemazón, la sensación de cuerpo extraño, el dolor, la visión borrosa y la inyección conjuntival. También podemos encontrar cicatrices conjuntivales, erosiones corneales, queratopatía superficial, secreción pegajosa no purulenta, los puntos de Horner-Trantas, úlceras corneales en escudo, cicatrices corneales, placa vernal corneal y blefaroespasmo. Tenemos que hay unos factores predisponentes, como ya mencionamos, los ambientes cálidos y calientes, la deficiencia de hormona de crecimiento, de globulinas fijadoras de hormonas sexuales, dihidrotestosterona y niveles altos de estrona 1, y pues por supuesto los alérgenos ambientales. El diagnóstico va a ser igualmente clínico, no están indicadas pruebas, pero al hacer raspados hay abundantes eosinófilos, y para la clasificación existen tres formas clínicas que incluyen el tipo palpebral, el limbal y el mixto. Entonces, en la palpebral, el sello distintivo es la presencia de las papilas gigantes, y esto lleva a complicaciones corneales en el 50% de los casos. Acá en la primera imagen podemos ver una hiperemia y una hipertrofia papilar de la conjuntiva tarsal superior que le da el aspecto aterciopelado. Acá en la B podemos ver macropapilas mayores de 1 milímetro y tienen la parte superior aplanada y poligonal, lo cual les da un aspecto adoquinado, y en casos graves pues pueden verse infiltrados inflamatorios blanquecinos focales, como se ve acá en la imagen C. Acá en la D podemos ver las papilas
que pueden progresar a papilas gigantes y se forman por la confluencia de lesiones más pequeñas al romperse los tabiques que las separan. Luego podemos ver pues depósito de moco entre las papilas y ya finalmente al disminuir la actividad y la inflamación, podemos ver una congestión conjuntival más leve y menor producción de moco. En la tipo limbar, esta se va a caracterizar por una reacción papilar limbal y un engrosamiento gelatinoso del mismo. Cuando la enfermedad está activa, suelen estar presentes los puntos de Horner-Trantas en los márgenes limbares, sobre todo superiores. Acá en la A podemos ver unas papilas límbicas escasas, ya en la B se ven las papilas gelatinosas en el limbo, que pueden presentar acumulaciones transitorias de leucocitos en la parte superior, y esto es lo que conocemos como los puntos de Horner-Trantas. Ya las papilas son abundantes y este sería como una clasificación severa porque hay más de 8 puntos, y el compromiso límbico grave que se ve más en regiones tropicales. Y finalmente, pues tenemos la forma mixta, que es la combinación de ambas presentaciones. La queratopatía puede adoptar las siguientes formas. Entonces podemos ver erosiones epiteliales punteadas asociadas con una capa de moco en la córnea superior, las macroerosiones epiteliales causadas por un mecanismo mixto, que hay toxicidad epitelial por mediadores inflamatorios y el efecto mecánico y directo de las papilas. Y acá en estas dos de abajo, pues vemos cómo la lesión posteriormente va disminuyendo de tamaño. Si las lesiones superficiales no se tratan, pues pueden extenderse a la capa de Bowman y esto va a resultar en una úlcera en escudo, que es más común en la tipo palpebral o en la mixta. Y la úlcera en escudo se caracteriza por la presencia de márgenes elevados y va a ocurrir principalmente en la parte central o superior de la córnea. Y también puede haber neovascularización, queratitis infecciosa y cicatrices corneales. Entonces, las úlceras en escudo las vamos a clasificar en grado 1, 2 y 3. Entonces, en grado 1 hay una úlcera con una base transparente, la grado 2 va a ser una úlcera con base blanco-amarillenta y finalmente la grado 3 hay una úlcera con una placa opaca. Acá entonces en la imagen A podemos ver unas placas y ya en la imagen B una úlcera en escudo. Las placas entonces se forman, como ya mencioné, si la membrana de Bowman expuesta se recubre de moco y fosfato cálcico y esto evita que se humedezca bien y retrasa la reepitelización. En la C, pues es una complicación seria que debe tratarse urgentemente para evitar sobreinfecciones bacterianas y cicatrices subepiteliales típicamente se van a ver como grises, ovaladas y pueden comprometer la visión. Y acá en la D, pues puede aparecer pseudogerontoxon en la forma límbica recurrente y se caracteriza por una banda paralímbica de cicatrización superficial que recuerda el arco senil junto con un área previamente inflamada del limbo. La vascularización no suele ser importante, aunque es normal cierto crecimiento de neovasos superficiales periféricos, sobre todo en la parte superior. La queratitis por herpes simple va a ser más frecuente de lo normal, aunque no tanto como en la queratoconjuntivitis atópica, y esta puede ser agresiva y bilateral. Y el compromiso palpebral suele ser leve, a diferencia de la atópica, que hablaremos un poquito más adelante. En cuanto a las secuelas, entonces podemos encontrar un engrosamiento palpebral, una tosis, cicatrices conjuntivales de predominio en el tarso superior. En la córnea podemos ver un adelgazamiento. En la imagen de abajo vemos una deficiencia de células limbares con conjuntivalización, vascularización de la superficie corneal, cicatrización e incluso también puede haber formación de úlceras infecciosas y terminar en una pérdida visual. La catarata o el glaucoma inducido por esteroides también pueden ser otro tipo de complicaciones. Acá vemos una catarata cortical 5 y abajo una nuclear 6 color 6. El ojo seco por pérdida de células de Goulet y el daño de los nervios corneales son otra complicación y más o menos el 6% de los pacientes va a desarrollar complicaciones que van a comprometer la agudeza visual. A este artículo que se llama El estudio clínico sobre los cambios topográficos corneales en la queratoconjuntivitis vernal mediante el uso de Oculus Pentacam. Este fue publicado por Teagan et al. En la revista Curious en el 2023
y realizaron un estudio transversal entre octubre del 2021 y enero del 2022 en la Clínica de Oftalmología del Hospital de Kuala Lumpur, Malasia, en pacientes con queratoconjuntivitis vernal previamente diagnosticada por un corneólogo, donde les hicieron un test de IgE o una punción cutánea. Entonces dividieron a los pacientes en dos grupos, uno con queratoconjuntivitis vernal y el otro de control, que eran pacientes sanos. Y el objetivo del estudio entonces era determinar los cambios topográficos corneales y la prevalencia del queratocono y el queratocono subclínico en la queratoconjuntivitis vernal mediante el uso del Oculus Pentacam e identificar a aquellos pacientes que tienen un mayor riesgo de desarrollar el queratocono y establecer la necesidad de una topografía corneal temprana en estos pacientes. Entonces, en el grupo de los pacientes de la queratoconjuntivitis vernal incluyeron 78 ojos de 43 pacientes y en el otro grupo 84 ojos de 43 pacientes. Entonces, en el grupo de la patología los dividieron en la variedad palpebral, mixta y la limbal. Las edades pues eran parecidas en ambos grupos. También los grupos eran heterogéneos en cuanto a si eran de género masculino o femenino. Y la duración de la enfermedad entonces la dividieron como por años y también por edad de presentación. Entonces acá en esta tabla 3 en los índices de topografía corneal entre los pacientes con queratoconjuntivitis vernal y los sanos, encontraron unas diferencias estadísticamente significativas en cuanto al meridiano más curvo, que era K2, al KM y al astigmatismo, siendo más elevados en la queratoconjuntivitis vernal. Recordemos que el KM es el poder corneal promedio en los 3 milímetros centrales de la córnea. Luego en esta tabla 4, pues no hubo diferencias estadísticamente significativas entre los diferentes tipos de queratoconjuntivitis vernal, pero la variedad limbal mostró los meridianos más curvos en K1, K2, KM y diferencias mayores en la tabla de elevación anterior y posterior y la paquimetría más delgada. En la tabla 5, en cuanto a los índices basados en la duración, encontramos resultados estadísticamente significativos en que a mayor duración de la patología se asocia con paquimetrías más delgadas. Y en la tabla 6, en cuanto a la edad de presentación, cuando la enfermedad se presenta más tarde, entre los 21 y los 25 años, el K1, el K2 y el KM son más pronunciados y la paquimetría es más delgada que en los pacientes más jóvenes, siendo estos valores también estadísticamente significativos. Y finalmente, la prevalencia de queratocono fue más alta en la variedad palpebral, seguido de la limbal. En la variedad mixta no se reportaron casos. Y en cuanto al queratocono subclínico, fue más alto en la variedad palpebral, también seguido de la mixta. Y finalmente, pues el estudio concluyó que la mayor duración y la edad avanzada de la presentación de la queratoconjuntivitis vernal se asocian con cambios topográficos corneales más significativos, lo que conduce a un mayor riesgo de queratocono, y la prevalencia de queratocono y queratocono subclínico entre los pacientes con queratoconjuntivitis vernal pues fue similar de 10 y 11%, y también que la topografía corneal en pacientes con queratoconjuntivitis vernal y riesgo de desarrollar queratocono es una herramienta costo efectiva para reducir la morbilidad a través de una buena educación e instauración de un tratamiento apropiado. Y pues la detección temprana de los cambios topográficos corneales nos puede permitir opciones de tratamiento más agresivas para prevenir la progresión y la morbilidad ocular en este tipo de pacientes. Vamos a continuar hablando de la queratoconjuntivitis atópica. Esta se caracteriza por una enfermedad alérgica crónica del párpado y la córnea y también de la conjuntiva, y va a generar un daño severo de la superficie ocular con cicatrices corneales y pérdida visual cuando esta no es tratada de manera adecuada. Más o menos el 4% de los pacientes con alergia ocular van a cursar con este tipo de alergia y tiene una relación hombre-mujer de 2.4 a 1, y a pesar de que puede presentarse a cualquier edad, su pico de presentación es más frecuente entre los 20 y los 50 años, sobre todo en personas con antecedentes de dermatitis atópica, asma, urticaria y eczema. Esta es crónica y persistente y va a presentar también unas exacerbaciones agudas
pero es más frecuente en climas templados. Se considera el componente ocular de la dermatitis atópica, siendo la conjuntivitis alérgica crónica más severa. Aproximadamente el 95% de los pacientes con queratoconjuntivitis atópica tienen dermatitis atópica concomitante, pero menos de la mitad de los pacientes con dermatitis atópica van a tener compromiso del tejido ocular. Y el 87% de los pacientes van a cursar también simultáneamente con asma. En la fisiopatología es una reacción inmunitaria de hipersensibilidad tipo 4 con participación predominante de las células T, especialmente el TH1, que van a producir quimiotaxis y van a estimular la producción de eosinófilos que van a iniciar la producción de citoquinas, y esto finalmente nos va a llevar a un aumento de la respuesta inflamatoria. También se considera que esta patología se debe al menos en parte a un mecanismo dependiente de la IgE, pero el 45% de los pacientes no van a mostrar una reacción de hipersensibilidad a los alérgenos comunes, dando negativo en las pruebas con estos. En la queratoconjuntivitis atópica puede generar un ojo seco que va a exacerbar el prurito y perpetuar la inflamación conjuntival, y muchas citoquinas se liberan de las células epiteliales de la conjuntiva, así como de las células inflamatorias que han infiltrado el tejido conjuntival en la queratoconjuntivitis atópica. Y esto finalmente nos va a llevar a la remodelación constante del tejido conectivo de la superficie ocular y a la formación de metaplasia mucosa, de cicatrices y neovascularización corneal. La edad de aparición, la duración de la enfermedad y las presentaciones clínicas nos pueden ayudar a distinguirla de la queratoconjuntivitis vernal. En cuanto a las manifestaciones clínicas, la presentación suele ser bilateral, pero también se han reportado formas unilaterales. Las manifestaciones clínicas incluyen la epífora, el prurito, la hiperemia, la quemosis, la disminución de la agudeza visual, el frote ocular incesante, la presencia de papilas de predominio en el párpado inferior, mientras que en la vernal recordemos que era en el párpado superior, una secreción más acuosa, en la vernal es más mucosa, y la piel del párpado puede estar edematosa con una textura similar al papel de lija. La inyección conjuntival y la quemosis van a variar desde leves a graves. Los puntos de Horner-Trantas y las papilas gigantes pueden estar o no presentes. A diferencia de la vernal, en esta vamos a tener que hay fibrosis, cicatrización de la conjuntiva, y esto finalmente puede terminar en complicaciones como el simblefaron y la queratinización de la carúncula. Cuando tenemos un compromiso corneal, este puede ir desde una queratitis punteada superior con formación de úlceras infecciosas o úlceras en escudo y finalmente formación de cicatrices corneales y PAN. Es importante no dejar de lado las manifestaciones cutáneas representadas por placas hiperpigmentadas en las superficies flexoras. En la imagen, entonces, vemos una queratitis punteada superficial en toda la extensión de la córnea y en esta otra imagen una úlcera en escudo en una queratoplastia penetrante con un panus en 360 grados. El diagnóstico de esta patología es clínico. La diferencia entre la atópica y la vernal es clínica, donde encontramos síntomas similares, pero más intensos y persistentes en la atópica. Hay que sospecharlo en pacientes con antecedentes de atopia, sobre todo en la dermatitis atópica con prurito ocular y dermatitis palpebral. Y no podemos olvidar evaluar los ojos, los párpados y la piel. Recordar que la resequedad cutánea y el prurito son los síntomas cardinales de la dermatitis atópica. En los párpados, entonces, podemos encontrar que están engrosados, con edema intermitente por la inflamación crónica y presentar una apariencia indurada y descamativa. Con la cronicidad, estos se van a volver liquenificados y también se puede generar un entropión cicatricial y un lagoftalmus, así como fisuras, ulceración cantal lateral, tosis, también una blefaritis estafilocóxica, madarosis, y por la cronicidad la piel del párpado se va a tornar hiperpigmentada, dando como unos ojos de panda. Podemos tener también la presencia de los pliegues de Denny Morgan y la ausencia de la cola de las cejas, que se conoce como el signo de Hertog. En cuanto a complicaciones y secuelas, se puede presentar en la región palpebral
Entonces, como ya hemos venido mencionando, el engrosamiento, la hiperemia, el entropión cicatricial y la tensión palpebral con disfunción meibomiana. Puede haber también infiltración y cicatrización de la conjuntiva tarsal superior, el cimbléfaro por la contracción del fondo de saco inferior, la queratinización de la carúncula, una blefaroconjuntivitis estafilocóxica que confiere mayor riesgo en caso de que el paciente requiera un procedimiento quirúrgico. En la córnea podemos encontrar leucomas, que en este caso pues tenemos un leucoma que compromete el eje visual con un panus desde M3 hasta M7. También podemos tener la formación de úlceras, infección por herpes simple, deficiencia de células limbares, el glaucoma, un desprendimiento de retina, tumores córneo-conjuntivales y cataratas principalmente subcapsular anterior y posterior, aunque pues realmente se puede formar cualquier tipo de catarata. Una cirugía de cataratas temprana pues no es infrecuente en este tipo de pacientes, ya que es una patología que se asocia a la formación de cataratas atópicas a edad relativamente tempranas. Vamos a hablar entonces de este artículo que se llama Características patológicas de la cápsula del cristalino en casos de dislocación del lente intraocular en pacientes con dermatitis atópica. Este fue publicado por Komatsu et al. En Journal of Cataract and Refractive Surgery en el año 2024. A modo de introducción, entonces la dislocación del lente intraocular que ha sido insertada en la cápsula puede ocurrir meses o años después de una cirugía de catarata. La dislocación del lente se puede clasificar en general en dislocación de la bolsa capsular debido a una diálisis sonular y al síndrome, o también se puede ver al síndrome de la bolsa muerta o dead bag syndrome, debido a una bolsa muy clara muchos años después de la cirugía, sin cambios fibróticos o material proliferativo dentro de la bolsa. Entonces, el dead bag syndrome se va a caracterizar principalmente por el mantenimiento de la transparencia de la cápsula del cristalino durante largos periodos de tiempo después de la inserción del lente, por la división capsular, la pérdida de células epiteliales del cristalino y la ausencia de formación de los anillos de Sommering. Y su causa sigue siendo desconocida, aunque pues tenemos algunos factores de riesgo para la dislocación del lente intraocular y estos van a incluir el trauma ocular, una vitrectomía, el síndrome pseudoexfoliativo, una retinitis pigmentosa, miopía alta, uveitis y cirugía de catarata complicada con una dermatitis atópica. Entonces, el objetivo de este estudio fue investigar las características patológicas de la cápsula del cristalino en pacientes con dislocación del lente complicado con dermatitis atópica. Entonces, había un grupo de pacientes con dermatitis atópica y las comparó con pacientes con dislocación del lente, pero sin dermatitis atópica. Este estudio, entonces, hicieron una serie de casos que se realizó en noviembre de 2022 y junio de 2023 en el Departamento de Oftalmología del Hospital Universitario Médico de GK de Tokio, Japón, y los participantes entonces los dividieron en el grupo con dermatitis atópica, que incluyeron 10 ojos de 10 pacientes, y en el grupo sin dermatitis atópica, que incluyeron 12 ojos de 12 pacientes. Entonces, las edades de ambos grupos, vemos que en el grupo de pacientes con dermatitis atópica, pues la edad era un poco menor que en el grupo de pacientes sin dermatitis atópica. Ambos grupos tenían antecedentes patológicos de historia de trauma, cirugía de vítreo. Y entonces la clasificación de los tipos de dislocación. Entonces, en el grupo de la dermatitis atópica teníamos 7 pacientes con dislocación de la cápsula, de la bolsa capsular y 3 pacientes con dead bag syndrome, mientras que en el otro grupo todos los pacientes tenían dislocación de la bolsa capsular. El tiempo a la dislocación pues también fue similar en ambos grupos, la longitud axial de los ojos también era similar en ambos grupos y la morfología del lente eh, la morfología de las células epiteliales del cristalino, que son las LEC. Entonces teníamos 2 que tenían células ausentes, 5 con citoplasma claro abundante, 4 planas y una que no tenía ninguna anormalidad. Y en el otro grupo teníamos 3 que estaban ausentes o escasas, 3 con citoplasma claro abundante, 4 con células planas y 6 completamente normales.
En cuanto a la presencia de la metaplasia fibrosa, entonces teníamos que había dos con fibrosis de alta densidad, nueve con fibrosis de baja densidad y dos que tenían una fibrosis combinada. Y en el otro grupo había nueve de alta densidad, solo una de baja densidad y había dos con características combinadas. Y finalmente, para la división capsular, entonces en el grupo de la dermatitis atópica teníamos dos pacientes que tuvieron división capsular en el grupo del dead bug syndrome y cuatro pacientes que tuvieron división capsular en el grupo de la dislocación de la bolsa capsular, mientras que en el otro grupo solo hubo dos pacientes. Entonces, los pacientes con dermatitis atópica tienden a tener niveles más elevados de MBP, que es una proteína básica mayor en suero, que es derivada de eosinófilos, y cuando se daña la barrera hematoacuosa, esta va a pasar y va a entrar al humor acuoso, y allí también hay eosinófilos que liberan esta misma proteína, y esta toxina va a generar daño de las LEC y va a contribuir también a la formación de cataratas a edades tempranas. Entonces, se cree que esta proteína va a continuar dañando las LEC restantes luego de una cirugía y contribuye a la dislocación del lente a través de dos mecanismos. Entonces, el daño de las LEC, la reducción de la fibrosis y la predisposición al dead bug syndrome. Y la segunda teoría es que esta proteína va a dañar las células ciliares, rompiendo así los ligamentos de la zónula y llevando a una dislocación de la bolsa capsular, y además estos ligamentos también se van a dañar por el frote ocular frecuente en estos pacientes y también este frote daña la barrera hematoocular aumentando los niveles de esta proteína dentro del humor acuoso. Entonces, para prevenir la dislocación del lente, hay que disminuir las concentraciones de la toxina en la cámara anterior, evitar frotar los ojos y considerar abordajes quirúrgicos donde no se ponga el lente en el saco capsular. Y finalmente, la conclusión del estudio es que en comparación con el grupo sin dermatitis atópica, el grupo con dermatitis atópica presentó mayor incidencia de los cambios morfológicos en el LEC, con fibrosis de baja densidad alrededor de la cápsula del cristalino y división capsular, y estas son características del dead bug syndrome. Y la dermatitis atópica posiblemente causa cambios patológicos en la cápsula del cristalino y en los tejidos circundantes que no son causados por otro tipo de factores. Y pues finalmente se necesitan estudios con mayor número de casos usando técnicas de extracción estandarizada que confirmen la relación entre la dislocación del lente en la dermatitis atópica con esta proteína básica mayor. Bueno, entonces vamos a hablar de la conjuntivitis papilar gigante. Esta puede aparecer por el efecto de estímulos mecánicos sobre la conjuntiva tarsal de una forma crónica. El riesgo va a aumentar por la acumulación de depósitos proteicos y residuos celulares sobre la superficie del lente. Y esta se puede presentar con prótesis oculares, suturas, explantes esclerales expuestos, irregularidad en la superficie corneal y ampollas de filtración. Entonces, la respuesta papilar conjuntival es la inflamación fina, menor de 1 milímetro, elevada, poligonal, con áreas de hiperemia, que se ven como un mosaico en la conjuntiva tarsal superior e inferior, y las papilas usualmente pues son restringidas por el septo de tejido fibroso conectivo, pero cuando los septos se rompen, como ya hemos mencionado, pues se van a formar las papilas gigantes que miden más de 1 milímetro. Los síntomas entonces tenemos sensación de cuerpo extraño, eritema, prurito, aumento en la producción de moco, visión borrosa e intolerancia a los lentes de contacto. Los signos más importantes van a ser la secreción mucoide, los depósitos de proteínas sobre el lente de contacto, hiperemia y papilas en tarso superior. También puede haber una papila gigante mayor de 1 milímetro de diámetro, ulceración apical y cicatrización blanquecina, y tosis por una laxitud secundaria a la inflamación crónica. El tratamiento de esta patología es principalmente eliminar el estímulo, garantizar una adecuada limpieza del lente de contacto, la prótesis o el dispositivo que esté causando los síntomas. Si usa lentes de contacto, estos pues se debe usar un estabilizador de mastocitos sin preservantes, o si se va a usar con preservantes, se debe esperar 30 minutos para luego poder poner nuevamente el lente. Se usan también los antihistamínicos, antiinflamatorios no esteroideos,
y la combinación de antihistamínicos con estabilizador de mastocitos. Y en las fases agudas de cuadros persistentes se pueden usar los esteroides. Vamos a hablar un poquito de las ayudas diagnósticas. Entonces, primero tenemos el test de alergia de punción cutánea. Este es simple, rápido, no costoso, tiene una sensibilidad del 85% y una especificidad del 77%. La prueba de punción cutánea y detección de IgE del polen ayudan a identificar alérgenos 20 minutos luego de la aplicación y sirve para usar tratamiento con inmunosupresores. La prueba es muy sensible para las alergias sistémicas como la rinitis alérgica, el asma alérgico, pero no siempre se correlaciona con la sensibilización alérgica en la superficie ocular. La prueba cutánea sigue siendo una prueba confirmatoria que en circunstancias excepcionales puede requerir el uso de pruebas locales adicionales como una prueba de provocación conjuntival para confirmar la sensibilidad a los alérgenos específicos en la superficie ocular. Tenemos la prueba de IgE en la lágrima. Esta va a medir la IgE de la lágrima y ayuda a diagnosticar la conjuntivitis alérgica y determinar la severidad. Se usa en la queratoconjuntivitis vernal, el valor normal es de 3 nanogramos por mililitro y detectar niveles de IgE indica una producción local de anticuerpos y sugiere un diagnóstico de conjuntivitis alérgica y usualmente pues los niveles van a ser bajos por la barrera de sangre-lágrima. Este parámetro es más fiable si se observa que el cociente IgE lágrima-suero es mayor de 1. Tenemos también el test de parche, que se van a aplicar varios alérgenos en la espalda. Este se va a dejar por 48 horas y luego se retira para la lectura. Son comunes las alergias al cloruro de benzalconio, timerosal y algunas soluciones de lentes de contacto. De igual forma, hay que tener en cuenta que la piel del párpado es diferente a la piel de la espalda y algunos productos, por ejemplo, con la exposición solar, pues pueden desencadenar algún tipo de alergias. La presencia de blefaritis eczematosa o blefaroconjuntivitis sugiere la posibilidad de una reacción tardía a los alérgenos. Tenemos la prueba de provocación conjuntival con alergenos. Esta se puede comparar con la prueba cutánea del ojo porque se instilan cantidades conocidas de un alérgeno específico. Dependiendo del protocolo, pues como de la institución en donde se realice, se hacen diferentes diluciones. Este se aplica en el cuadrante inferior externo de la superficie ocular y en el ojo contralateral se va a instilar un diluente con suero fisiológico y este se va a usar como control. La respuesta alérgica resultante se va a medir a los 15 a los 30 minutos de manera similar a la prueba cutánea y esta técnica se va a usar principalmente en la evaluación de nuevos fármacos para alergias oculares, pero en ocasiones se puede usar para definir alérgenos sensibilizantes sospechosos que parecen estar limitados a la superficie ocular. La reacción positiva suele desaparecer gradualmente en un periodo de 20 a 30 minutos y también se puede producir una reacción inflamatoria de fase tardía 6, 10 o 24 horas después con dosis altas o en pacientes que sean altamente sensibles. Este es un procedimiento seguro y sencillo y va a proporcionar información clínica valiosa con efectos secundarios limitados como prurito y en casos muy raros pues puede llegar a generar anafilaxia y broncoespasmo. Y para hacer la prueba es importante saber que el paciente debe estar asintomático y debe haberse removido los lentes de contacto 72 horas antes. Entonces, la respuesta positiva inmediata se va a caracterizar por los mismos signos y síntomas que vemos en la patología: hiperemia, quemosis, edema del párpado, prurito y epífora. Existen 4 criterios clínicos clásicos de positividad, que es el prurito, el enrojecimiento, la epífora y la quemosis. Entonces, el primer criterio es el prurito y este se debe a la estimulación de los receptores H1 y lo cuantifica el paciente de 0 hasta 4 dependiendo de la intensidad de los síntomas. La hiperemia se debe a la vasodilatación tras la estimulación de los receptores H1 y H2 de las células endoteliales vasculares y este se cuantifica por el médico dependiendo del observado desde 0 hasta 3. La epífora también es clasificada por el médico, se clasifica de 0 hasta Claro, 3 profe. Bueno, también. Y finalmente la quemosis se cuantifica también por el médico de 0 hasta 3.
La puntuación total entonces se obtiene sumando el valor de cada criterio después de 20 minutos y el puntaje pues va a estar entre 0 y 13. Y esta prueba entonces se va a considerar positiva cuando la puntuación total obtenida sea mayor o igual a 5. Y si la puntuación es negativa después de 20 minutos, se puede hacer una dilución más alta del alergeno y buscar si posteriormente hay positividad. En cuanto a los colorantes, la fluoresceína es un colorante soluble en agua que se usa para examinar la córnea, la conjuntiva, la película lagrimal precorneal, tiñendo entonces las áreas denudadas del epitelio corneal y acumulándose en las irregularidades de la superficie. Se usa entonces un filtro azul cobalto, donde el colorante de la fluoresceína va a generar un tono azul contra un tono verde intenso, y hay unas lámparas de hendidura más nuevas que van a traer un filtro amarillo, además del filtro azul, y esta ayuda a ver con mayor facilidad la tinción. Recordar que los lentes de contacto se deben quitar antes de aplicar la fluoresceína, porque estos se pueden dañar permanentemente con la fluoresceína y estos pueden volverse a poner 1 hora luego de la instalación de esta tinción. La tinción con fluoresceína es la prueba de diagnóstico clínico estándar para detectar la presencia de defectos en la superficie del epitelio corneal que se observan en las formas crónicas de alergia ocular. Tenemos entonces también la tinción de rosa de Bengala, que es un colorante rojo derivado de la fluoresceína. Esta no tiñe la película lagrimal precorneal y tiñe únicamente el epitelio muerto y degenerado de la conjuntiva y la córnea. También tiñe partículas mucosas, hebras, filamentos y placas en forma más intensa que la fluoresceína. Entonces es una ayuda mejor para evaluar la conjuntiva y la película lagrimal, pero esta genera mucha picazón. Y finalmente está el colorante verde lisamina, que se desvanece con relativa rapidez, es menos irritante que el rosa de Bengala, y la tinción suele requerir 1 o 2 minutos después de la instilación para poder hacer una visualización óptima. En cuanto a los diagnósticos diferenciales, entonces podemos tener que hay conjuntivitis virales. Usualmente, pues en estas no va a haber tanto prurito, la infección inicia unilateral y se vuelve bilateral, la secreción es más mucosa y puede volverse purulenta. Tenemos el ojo seco, que va a comprometer principalmente la córnea. Hay tinción con fluoresceína y se puede realizar el test de Schirmer. En la blefaritis, que se afecta en los párpados y sus márgenes, genera una vascularización, cambios en las glándulas de meibomio y la descamación. La conjuntivitis tóxica, que es una reacción irritante a medicamentos que han sido usados por periodos largos de tiempo, principalmente con preservantes. La rosácea ocular, donde vamos a encontrar telangiectasias en margen palpebral. La queratitis, que usualmente es unilateral asociada a pérdida visual, se diferencia por los infiltrados corneales. El glaucoma de ángulo estrecho, que es unilateral, vamos a tener una midriasis semirreactiva, una pérdida visual y dolor. Y la epiescleritis o escleritis, pues que también puede generar dolor. Bueno, no sé acá qué pasó, entonces, ¿qué se busca con el tratamiento? Entonces, con el tratamiento buscamos 4 cosas principales. Eliminar y reducir los signos y los síntomas, restaurar o mantener la función visual, detectar y tratar las enfermedades sistémicas y prevenir o reducir las secuelas y el daño de la superficie ocular. Entonces, como medidas generales, vamos a tener el uso de gafas como barrera contra los alergenos, las compresas frías, gotas refrigeradas, evitar la exposición a alergenos, ropa de cama hipoalergénica, limpiadores de párpados, el uso de lubricantes oculares en gotas o ungüento que nos van a ayudar a barrer los alergenos de la superficie ocular. También el uso de lentes de contacto terapéuticos cuando haya defectos epiteliales persistentes, el lavado frecuente de la ropa, un baño previo a dormir o si el paciente estuvo jugando afuera mucho tiempo. Y se deben evitar los plugs de la vía lagrimal porque evita el drenaje de los alérgenos. Debemos determinar entonces la severidad del cuadro clínico para poder instaurar el tratamiento, evaluando el tamaño de las papilas, el compromiso conjuntival, las lesiones presentes en la córnea y cuántos cuadrantes del limbo hay comprometidos.
En el compromiso leve iniciaremos el manejo con medicamentos antialérgicos tópicos o inmunosupresores oculares. Cuando el compromiso es moderado, se adicionará manejo con esteroides de baja potencia, ya sea en gotas o ungüento. Y cuando el compromiso sea severo, vamos a usar esteroides de alta potencia tópicos, esteroides orales y dependiendo del caso, se indicará tratamiento quirúrgico para el control de las patologías. Entonces vamos a tener que se usan lágrimas artificiales en gotas a ungüento con el fin de diluir y remover los alergenos, minimizando de esta forma la exposición de los alergenos a la superficie ocular y además también ayudan a proteger la córnea del efecto mecánico de las papilas. Y es importante tener en cuenta que estos no tratan la alergia ni la inflamación. Tenemos los agentes de acción dual como la acelastina, la alopatadina, el ketotifeno, la bepotastina y la epinastina. Estos tienen dos acciones principales, la de estabilizadores de los mastocitos, que inhiben la degranulación de los mastocitos, que es el primer paso de la cascada alérgica, generando entonces una inhibición en la actividad de los leucocitos y una reducción en la liberación de mediadores de mastocitos, basófilos, eosinófilos y neutrófilos. Y el otro mecanismo de acción es como antihistamínico, donde bloquean de manera competitiva y reversible los receptores de histamina en la conjuntiva y los párpados. De esta manera, bloqueando las acciones del mediador primario derivado de los mastocitos. Y esto también ayuda a reducir la fase tardía de la respuesta alérgica. Estos agentes tienen un inicio rápido de acción antihistamínica y usualmente empiezan a actuar dentro de los primeros 30 minutos luego de la aplicación. Por lo tanto, esto también ayuda a que el paciente se quiera aplicar más frecuente el medicamento y por su efecto dual, pues son considerados medicamentos de primera línea sobre los medicamentos no combinados. La olopatadina y el ketotifeno además van a inhibir la liberación de TNF-alfa, leucotrienos y otras citoquinas inflamatorias, ejerciendo también un efecto antiinflamatorio. Los principales efectos adversos de estos medicamentos van a ser la cefalea, los síntomas de resfriado, la disgeusia transitoria y el ardor con la aplicación, y estos los vamos a preferir usar en la fase aguda y también como medicamentos controladores. Tenemos los estabilizadores de los mastocitos, el cromoglicato de sodio y el ácido acetil-aspartil-glitámico. Estos se van a aplicar 4 a 6 veces al día. Van a prevenir la degranulación de mastocitos, liberación y síntesis de mediadores inflamatorios y bloquean la respuesta temprana y tardía de la fase alérgica. El NAVAC es un estabilizador de mastocitos que adicionalmente inhibe la producción de leucotrienos y bloquea la activación del complemento. Estos medicamentos van a disminuir entonces la hiperemia, el prurito y la irritación, reducen la frecuencia de las exacerbaciones y la necesidad de esteroides, pero rara vez son eficaces por sí solos porque su efecto inicia más o menos 2 a 3 semanas luego de la aplicación. Entonces estos se usan principalmente para tratamientos prolongados y son más efectivos cuando se administran semanas antes del evento desencadenante como medicamentos profilácticos. Estos se pueden usar por periodos de tiempo indefinidos. Los estabilizadores tópicos de mastocitos son generalmente seguros y tienen efectos secundarios oculares mínimos, aunque pueden generar como poca tolerabilidad porque producen mucho prurito y escozor y incluso algunos pueden manchar la ropa. Estos son efectivos en las alergias oculares, incluidas la queratoconjuntivitis vernal, pero no hay ensayos aleatorios ni estudios observacionales que usen estos medicamentos en la queratoconjuntivitis atópica. Están los antihistamínicos tópicos, alcaftadina, emedastina y la levocabastina. Estos dos últimos no están disponibles en nuestro medio. Estos van a inhibir la degranulación de mastocitos y evita que la histamina se una a otras citoquinas. Se van a emplear en las exacerbaciones agudas y son tan eficaces como los estabilizadores de mastocitos. No son tan buenos para uso prolongado y tienen un inicio de acción rápido a los 30 minutos luego aplicación. Y los principales efectos adversos van a ser el sabor amargo, los síntomas de resfriado y el ardor con la aplicación. Están los inmunomoduladores. En este grupo tenemos los inhibidores de la calcineurina, donde se encuentran la ciclosporina y el tacrolimus. La ciclosporina bloquea la proliferación de TH2 y la producción de interleuquina 2 y 5,
inhibiendo la liberación de histamina, basófilos, mastocitos y la quimiotaxis de eosinófilos. Por otro lado, el tacrolimus es un potente inmunosupresor no esteroideo que se une a las proteínas de unión en los linfocitos T y va a inhibir la actividad de la calcineurina. Las ventajas de estos medicamentos es que no aumentan la presión intraocular. Las desventajas es que actúan más despacio que los esteroides, también iniciando su efecto más o menos 2 a 4 semanas luego de la aplicación, por lo que usualmente se necesita un ciclo corto de esteroides para el control de los signos y los síntomas. Y otra desventaja es que cuando la ciclosporina se suspende abruptamente, puede generar recidivas. La ciclosporina entonces tenemos en presentaciones de 0,05, de 1 y del 2%. Esta se aplica 2 a 6 veces al día y se usa cuando no hay respuesta a otros tratamientos y también se puede usar como medicamento ahorrador de esteroides o cuando los esteroides son mal tolerados. Usualmente la vamos a preferir usar en la queratoconjuntivitis vernal moderada o severa o en patologías persistentes. Los principales efectos adversos van a ser el ardor, la quemazón y la irritación. Usualmente estos se van volviendo tolerables con el uso crónico del medicamento y se puede adoptar una estrategia de unos minutos antes aplicar un lubricante ocular para disminuir también estos síntomas. El tacrolimus viene en presentación de ungüento de 0,03% para párpados y en gotas al 0,1 y 0,03%. Este se usa cuando no hay respuesta a la ciclosporina o como alternativa a los esteroides, y el ungüento se puede aplicar en fondos de saco para casos refractarios de inflamación conjuntival. Los principales efectos adversos del tacrolimus son similares a la ciclosporina, pero como es un potente agente inmunosupresor, puede estar asociado con mayor riesgo de infecciones corneales cuando se usa por periodos de tiempo prolongado, y esto hace necesario que estos pacientes deban tener un control estricto a largo plazo. Y la evidencia de eficacia del tacrolimus se limita a series de casos en una serie de 30 niños y adultos jóvenes con queratoconjuntivitis alérgica grave refractaria a los esteroides tópicos. El tacrolimus al 1%, al 0,1%, fue eficaz durante el transcurso de un año para controlar los síntomas y permitir la reducción de las dosis de los esteroides. En cuanto a los esteroides tópicos, estos suprimen la reacción de la fase tardía. Estos fármacos en parte limitan la cascada inflamatoria al inhibir la fosfolipasa 2 y en consecuencia entonces disminuyen la formación de mediadores derivados de los lípidos a partir del ácido araquidónico, y esto impide la migración de leucocitos, la liberación de enzimas hidrolíticas, el crecimiento de fibroblastos y los cambios en la permeabilidad vascular. Estos los vamos a usar por 1 a 2 semanas cuando los síntomas no se controlan adecuadamente con los medicamentos que hemos mencionado previamente. Son el medicamento con mejor respuesta terapéutica en la alergia, mejorando signos y síntomas luego de 6 horas de aplicación, y están indicados en enfermedad moderada severa, en exacerbaciones intensas, en queratopatía significativa, porque al reducir la actividad conjuntival también va a mejorar la córnea. Los principales efectos adversos son entonces el aumento de la presión intraocular, la inducción de la exacerbación de glaucoma, formación de cataratas, retraso en la curación de heridas y aumento en la susceptibilidad de infecciones. Entonces están contraindicados en cataratas, presiones intraoculares elevadas y queratitis herpética epitelial. Cuando tenemos un compromiso moderado sin compromiso corneal, entonces podemos usar esteroides de baja potencia como el loteprednol-etabonato, el acetato de prednisolona, la fluorometalona, que se usan más o menos cada 12 horas por 2 semanas. Recordemos que más de 6 semanas se van a asociar con complicaciones. Y cuando tenemos casos severos, casos refractarios y complicaciones corneales, preferimos el acetato de prednisolona, y ya pues se ajusta la dosis dependiendo de lo que necesitemos. En algunos casos refractarios, casos graves o pacientes no adherentes, se puede hacer una aplicación supratarsal de esteroides de 0,1 mililitros, ya sea de dexametasona, betametasona o triamcinolona en el párpado superior. Y recordar que esta es una medida temporal y el tratamiento a largo plazo es con medicamentos antialérgicos. Estos son el medicamento más efectivo en el tratamiento de la queratoconjuntivitis vernal, y más o menos el 85% de los pacientes lo van a requerir en la fase activa,
pero estos no deben ser considerados como medicamentos de primera línea por los efectos adversos y es importante individualizar cada caso para tomar una conducta terapéutica. En cuanto a los antiinflamatorios, estos bloquean la enzima ciclooxigenasa y la producción de prostaglandinas, reduciendo la producción de moco, infiltración celular, eritema, prurito y quemosis. A diferencia de los esteroides, por ejemplo, el ketorolaco no enmascaran infecciones oculares, no afectan la cicatrización de heridas, no aumentan la presión intraocular ni contribuyen a la formación de cataratas. Y entonces, pues, si son tan buenos, ¿por qué no se usan? Porque a pesar de que pueden mejorar los síntomas, pues estos no se dirigen a los mecanismos inflamatorios específicos de esta patología y por lo tanto no son recomendados y además no tienen efectos sobre las papilas ni las lesiones corneales y por sí solos pues no van a controlar la enfermedad. Y recordemos los principales efectos adversos del melting corneal, la perforación, la irritación y el ardor. En cuanto a los antihistamínicos orales, el tratamiento sistémico con estos medicamentos o los antileucotrienos puede reducir la gravedad de los brotes y la hiperreactividad generalizada. Están indicados cuando hay síntomas marcados porque alivian el prurito, favorecen el sueño y disminuyen el frotamiento de los ojos. Son preferidos los de segunda generación porque ofrecen el alivio sintomático con menos efectos sedantes y menos síntomas anticolinérgicos, es decir, menos ojo seco y los antihistamínicos sistémicos son útiles principalmente en la queratoconjuntivitis vernal, dada la evolución prolongada de la patología. Está la inmunoterapia. La inmunoterapia subcutánea es la mejor forma establecida de inmunoterapia con alergenos y es un proceso de 3 a 5 años que implica la administración gradual de cantidades crecientes de alergenos para inducir respuestas inmunológicas protectoras. La inmunoterapia es el único medio de alterar la respuesta inmunitaria anormal que subyace a la enfermedad alérgica de una manera semipermanente. Estelomalizumab, que es un anticuerpo monoclonal humanizado que se une a la IgE sérica libre, inhibiendo la unión de la IgE a receptores de IgE de alta afinidad en la superficie de los mastocitos, basófilos, células dendríticas, y allí va a promover la inhibición de la síntesis y liberación de mediadores inflamatorios y presentación de antígenos por las células dendríticas. Además, va a inhibir la expresión de la IgE de alta afinidad, limitando la reactividad de los alergenos y regulando las respuestas de las células T, generando así una respuesta alérgica reducida y poca producción de IgE, atenuando muchos marcadores de inflamación, incluidos los eosinófilos y la interleuquina 2, 4, 5, 13, finalmente entonces reduciendo la presentación de alergenos a las células T. Estos medicamentos son aprobados en mayores de 6 años con asma alérgica y se usan en la queratoconjuntivitis vernal severa que no responde a ciclosporina o que requiere altas dosis de esteroides. Entonces se han hecho múltiples reportes de caso con el uso de omalizumab en 46 pacientes entre 6 y 67 años de edad con comorbilidades atópicas asociadas entre ellas el asma alérgico, eczema y la rinitis. La dosis de omalizumab usada, que en algunos reportes se usó acorde al peso y el valor de IgE como en los estudios de asma. Y la duración del tratamiento estuvo entre 3 a 54 meses y en ninguno se reportaron recaídas, pero en un estudio en el 2017 de Doan hubo un paciente que no respondió a la terapia y este era un paciente que no tenía sensibilización a ningún alergeno y en ninguno se reportaron efectos adversos. Existen estos otros inmunomoduladores, dupilumab, benralizumab, mepolizumab y reslizumab, pero no se han estudiado en el contexto de la conjuntivitis alérgica. Tenemos el tratamiento de las complicaciones, tenemos las papilas gigantes, entonces las indicaciones del tratamiento quirúrgico se hace cuando no responden al tratamiento médico y causan compromiso corneal recurrente como úlceras en escudo a repetición y removerlas pues no solo eliminan la fricción mecánica, sino que también reduce células y mediadores inflamatorios en la conjuntiva. Los principales efectos adversos pues son la cicatrización y el ojo seco. Se pueden implementar múltiples técnicas para el tratamiento y se pueden hacer por una incisión subconjuntival a 1 a 2 milímetros del margen palpebral posterior y puede haber una mejoría de compromiso corneal en una semana, pero puede haber aparición de nuevas papilas gigantes en el 82% de los casos.
También se puede hacer una remoción con láser CO2, se puede realizar en múltiples ocasiones en casos de recurrencia y este no ha reportado presencia de cicatrices. El uso de la crioterapia con membrana amniótica va a reducir el riesgo de recurrencia al 12%, pero deja cicatriz. La remoción quirúrgica con aplicación de membrana amniótica no se ha demostrado que genere recurrencia en un seguimiento a 14 meses. También se puede hacer una resección quirúrgica con plastia conjuntival y tampoco se ha demostrado que genere recurrencia a los 27 meses. Hay otras variaciones que son hacer un afeitado de las papilas, poner un injerto de mucosa oral con la ventaja de que la mucosa oral carece de septos y contiene diferentes células de Langerhans que son capaces de inducir tolerancia a los alergenos y además el número de células efectoras como mastocitos, eosinófilos y basófilos es mucho menor en la mucosa oral que en la conjuntiva. Y también se puede aplicar mitomicina C por 2 minutos y esto no se hace para disminuir la recurrencia, pero sí ha mostrado que cuando vuelven a crecer las papilas son menos severas y hay menos probabilidad de que generen lesiones en la córnea. Y pues no se han hecho ensayos clínicos que comparen la eficacia y la seguridad de las intervenciones quirúrgicas entre sí, ni tampoco con la terapia médica. Tenemos el tratamiento de las úlceras en escudo. Las úlceras corneales en escudo son una complicación de la queratoconjuntivitis vernal y atópica que pueden poner en riesgo la visión. Si el epitelio corneal está afectado, en particular en presencia de úlceras en escudo, se utiliza ciclosporina tópica en lugar de esteroides tópicos, ya que se ha demostrado que los esteroides tópicos interfieren con la reepitelización. La terapia adicional para las úlceras corneales estériles incluye el desbridamiento de los restos inflamatorios y también el uso de antibióticos de amplio espectro como moxifloxacina o gatifloxacina 4 veces al día, y es posible que se requieran parches, lentes de contacto con vendaje o tarsorrafia temporal para ayudar a la reepitelización. Recordemos que habíamos hablado como de la clasificación en grado de las úlceras en escudo. Entonces, en la úlcera grado 1, esta suele mejorar con tratamiento médico únicamente y puede dejar cicatrices leves. La úlcera grado 2 se trata de manera similar a la 1, sin embargo, cuando el tratamiento médico falla luego de una semana, se debe considerar el desbridamiento superficial de los márgenes y también de la base de la úlcera para eliminar los depósitos inflamatorios. Las úlceras grado 3 siempre necesitan la eliminación quirúrgica de la placa después del control médico inicial y cuando la placa está poco adherida, entonces se puede usar un desbridamiento. Si está firmemente adherida, se hace una queratectomía o se puede hacer una queratectomía fototerapéutica con resultados de reepitelización en 1 a 4 semanas y con tasas de recurrencia más o menos del 14%. Para las úlceras grado 2 y 3 se puede hacer la aplicación de membrana amniótica con curación de las úlceras más o menos en unas 6 semanas y esta actúa como una lente de contacto de vendaje. La membrana entonces va a proteger el epitelio contra movimientos del párpado, promueve la diferenciación y migración de las células epiteliales y va a reforzar la adhesión de las células epiteliales basales. Los lentes de contacto de vendaje de hidrogel de gran diámetro, que miden 22 milímetros y cubren más o menos 5 milímetros de la conjuntiva, también se pueden usar, pero el riesgo es la queratitis infecciosa en pacientes que están usando esteroides. Y estas intervenciones pues tampoco han sido comparadas entre ellas. Está el tratamiento del queratocono, asociado con la queratoconjuntivitis vernal, que tiende a comenzar a una edad mucho más temprana. Este progresa a un ritmo rápido y muy a menudo se va a presentar en una etapa avanzada. El entrecruzamiento corneal es el tratamiento de elección para fortalecer la córnea y prevenir la progresión de la ectasia corneal y por lo tanto pues va a retrasar y va a evitar la necesidad de un trasplante de córnea. Ay, mano, Eh, te interrumpo un momentico. Ya pues esto es ya como tratamiento pues para el keratocono, ¿no? Ya es como es otra bueno, profe, charla entonces aparte. voy a pasar Sí, eso. sí, sí, porque ya se nos acabó el tiempo, es hasta 9. ¿Te falta mucho? Porque No, profe, ya voy a acabar. Pues tenía como un artículo más, pero pues lo podemos dejar ahí, porque ya esta es como la última diapositiva y ya sigue el otro artículo. bueno, entonces termina la diapositiva y ya terminamos, porque ya pues terminamos pero muy bien, terminamos entonces. Listo. Y tenemos finalmente como el tratamiento de la deficiencia de células madres limbares que se pueden usar
aloinjertos limbares conjuntivales, pero pues estos no han demostrado que tengan como muy buenos resultados en esta patología como en otras. Y otra opción sería el aloinjerto queratolímbico, que podría ser una mejor alternativa en estos pacientes, pero tampoco hay estudios como específicos disponibles que lo evalúen en la queratoconjuntivitis vernal. Profe, y ya sería como... Profe, ya eso sería todo. Sí, muy bien, bueno. Excelente revisión, muy completa. Pues este es un tema extremadamente importante, sobre todo pues para entender muy bien la fisiopatología, que a veces es un poquito ladrilluda, pero que es Ujú. importante entenderla para poder manejar adecuadamente nuestros pacientes y lo hiciste muy bien, muy buenos los artículos. Y bueno, lástima que el tiempo es muy corto y bueno, muy bien. Entonces, muchas gracias a todos por su asistencia. El próximo miércoles tendremos otro tema. ¿Cuál es el tema que seguimos? Vamos Profe, a el otro seguir. miércoles es diabetes y la córnea. Perfecto. ¿Esa la revisas, Yo, Andrés? Ya, no, perfecto. profe, yo. Listo. Perfecto. Listo. Bueno, muy buenos días a todos y que tengan un excelente trabajo el día de hoy. Bueno, Hasta profe, luego. chao, Gracias, gracias. Chao. gracias, feliz día.